Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 1 de En Busca de la Samaritana. Estamos nuevamente aquí con ustedes, este grupo de mujeres, y nos presentamos. Mi nombre es Fátima Alcántara, una servidora. Me encuentro con Regi Marín Aurora Marín. y Naomi. Así que hoy vamos a hablar y abundar un poquito más sobre Juan 4 y pues no sé qué nos podamos compartir hoy. Pues hoy empezamos con la historia, entramos a la Sí. introducción de la historia y sería muy bueno que si nos ayudas, Regi, Claro. leyendo el pasaje, dices la cita, por favor, Ujú. y hasta qué versículo nos quedamos. Ok. Es Juan 4, del 1 al 6, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Oh, hasta ahí nos vamos a quedar. Sí. Hasta ahí vamos a hacer como la introducción de la historia. Es verdaderamente impresionantemente bello, ¿verdad? Esta Sí. historia, lo que nos cuenta esta historia, y comienza la historia dando como un pequeño bosquejo. Jesús ya había empezado su ministerio y había empezado a hacer algunos milagros dentro del pueblo judío, ¿verdad? Y decide ir a una ciudad de Samaria llamada Sicar. En el contexto histórico, judíos y samaritanos no se llevan, ¿verdad? Es una larga historia ahí que pues no queremos tocar a menos que sea necesario, ¿verdad? Pero el contexto histórico era difícil, complicado, había enemistad entre los dos pueblos, inclusive aún viviendo en el mismo territorio, ¿verdad? Porque los judíos finalmente tenían su sentir hacia los samaritanos, con respecto a los samaritanos, porque los samaritanos salieron de la cautividad, o sea, Sí. tenían sangre, ¿verdad? También venían de la línea de Jacob, pero ellos se mezclaron en Babilonia, se mezclaron con los babilónicos, se mezclaron y ya no conservaron, vamos a decir, la sangre pura, ¿no? Entonces de ahí surge una división, un conflicto, y bueno, ese era el panorama, ¿verdad? Cultural. Y cultural y ¿verdad? Histórico en Sí. cuanto a cómo se estaban dando las relaciones dentro del mismo territorio. Entonces, Jesús decide pasar a esa ciudad llamada Sicar y a mí lo que me impresiona es cómo Jesús, ¿verdad? Bueno, como nuestro Padre, como Dios, escoge a una mujer con un contexto también muy complicado, vamos a decir personalmente hablando, es un contexto sumamente complicado y como Dios eh, escoge o le dice a Jesús que vaya a esa ciudad a encontrarse con esta mujer, específicamente ahí en ese lugar, Sí. cómo la escoge y va a revelarle quién era él. Sí. O sea, a los discípulos Jesús no les había revelado que él era el Mesías. Inclusive los discípulos, ni siquiera tenían todavía una conciencia plena de que Jesús era el Mesías, Sí. ¿verdad? Y no se los había revelado, pero sí se lo revela a una mujer. O sea, como dentro de los planes de Dios ya estaba, ¿verdad? El que Dios, la verdad más grande del universo, que iba a transformar toda la historia de la humanidad, escogiera a una mujer. Sí. Eso para mí es tremendo. ¿Por qué? Porque no se lo reveló a los discípulos, no se lo reveló a los más cercanos, no se lo reveló a los hombres, se lo reveló a una mujer. Y eso me hace mucho, explota la cabeza, porque veo a un Jesús también revelándole que, dándoles la instrucción a las mujeres que fueron al sepulcro, a que fueran a darle la noticia de que él había resucitado. Sí. Entonces, para mí esto es tremendamente impresionante, destruye todos los paradigmas que muchas veces nosotros tenemos, que la cultura, la sociedad y el tiempo en el que vivimos nos ha vendido de un Dios machista, de un Dios opresor, de un Dios que
que no piensa en la mujer y que castiga a la mujer. Sí. O sea, o que la denigra, o que la ve como un ser de segunda, ¿no? Sí. Entonces, no es así, es al contrario. O sea, está claro que en los planes de Dios y en el corazón de Dios nunca ha estado que la mujer haya sido oprimida. Que sí ha sido oprimida, sí ha sido oprimida. Sí. Pero nunca ha estado dentro de los planes de Dios. Nunca fue el propósito de Dios o el deseo del corazón de Dios de que la mujer fuera oprimida, de que su creación, su bella creación, fuera oprimida. Dios nos creó con un diseño de convocatoria. Dios nos crea con un diseño, ¿verdad?, de hermoso, de ser esa ayuda idónea para el varón y venir a ser juntos una unidad para establecer y cumplir los planes de Dios en esta tierra. Sí. Entonces, recordemos que la mujer fue la que primero comió del fruto. Entonces, como la mujer come del fruto primero y luego da a su marido, pues eso hace que toda la creación caiga en corrupción. Y bueno, la mujer quedó como condenada, como con una marca, pero nunca fue el deseo de Dios que eso sucediera así. Él tuvo que emitir una sentencia en base a la injusticia que se había cometido. Pero en los planes de Dios siempre estuvo volver a la mujer a su diseño original, al diseño con el cual Dios la creó. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer Dios la crea con un diseño de convocatoria, Dios la crea con un diseño de influencia, ¿verdad? No sé si ustedes se dan cuenta, pero creo que por ahí tenemos Sí. ¿no? Es cierto, sí. De hecho, ahorita me estaba acordando que justamente yo que tengo mucho tiempo yendo como a una iglesia, me he dado cuenta que hay como un patrón en el que siempre las mujeres son las que dan como el primer paso para querer conocer de Dios. Sí. O sea, en una familia, mamá, papá, hijos, la mamá es la que da ese paso y lleva a los hijos. No, hijo, vamos a la iglesia. O en las tardes, voy a orar. El papá casi no. Sí. Yo es lo que yo he notado y creo que aquí Sí, todas en mi casa nosotras, también. sí, Sí, la mamá igual. siempre ha sido la primera, voy a la iglesia o voy a hacer el cambio. La que Sí. inicia. Porque Sí. Dios nos crea con un diseño de influencia. La mujer es como un GPS. Ujú. Dios la creó con ese diseño. Es un GPS, es una antena receptora y la mujer tiene es por diseño, tiene esa facilidad de escuchar más al mundo espiritual. Ya. Y esto incluye no tan solo escuchar a Dios, escuchar su voz, sino también escuchar al otro reino. Sí. O sea, claro. porque por diseño, Dios nos creó así, como un GPS que podemos ser receptoras de todo ese mover espiritual, ¿sí? Por eso el enemigo ha usado ese diseño que Dios creó, ¿verdad? Y lo lleva y lo tuerce. Entonces la mujer, al ser oprimida por el hombre, empieza a ser oprimida desde que cae, empieza a ser oprimida por el hombre, y la mujer, la manera que tiene de defenderse es de acudir al oculto, ¿sí? La mujer busca lo oculto para tratar de defenderse, tratar de protegerse. Empieza a escuchar la voz otra vez de la serpiente, porque es susceptible a escuchar la voz de la serpiente. La mujer es más susceptible a esas voces de los dos reinos. Sí. Entonces ahí es donde entra este antidiseño que se empieza a manifestar en la vida de las mujeres, ¿verdad? Y qué impresionante que Jesús viene precisamente a volver a esta mujer al diseño original. Sí. O sea, la samaritana no es solamente una mujer, sino representa a su creación. Representa, y entonces, ¿dónde la encuentra? La encuentra en el pozo de Jacob, Sí, wow. ¿verdad? Es un lugar de aguas, es un lugar que dio vida, que dio de beber a hombres, a ganado, o sea, en el pozo de Jacob, él se presenta a la mujer como el agua viva. Sí. Se presenta como el agua viva y eso es verdaderamente impresionante porque finalmente al Señor no le importa el contexto de la mujer. O sea, a Dios no le importa tu contexto, no le importa tu vida pasada, no le importa qué has vivido, ni los errores que has cometido, ni cómo te ven los demás, porque Él sí sabe con qué diseño te creó. Él sí sabe con qué diseño te creó. Entonces, eso no impidió que Jesús se presentara, que Jesús le revelara quién era Él, que la venda cayera de sus ojos,
¿verdad? Porque lo que estaba haciendo, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. De él emanaba vida. Entonces eso hizo que las vendas cayeran de los ojos y la mujer fue vuelta al diseño original con el cual Dios ya la había creado desde la eternidad. ¿Sí? Entonces, ese diseño de influencia y de convocatoria, la mujer se convirtió en un amplificador de la voz de Dios que trajo salvación no solo a su casa, sino trajo salvación a toda una ciudad. Sí, Sí, de hecho, A toda una ciudad. sí, o sí, sea, cierto. podemos verlo ahí en la serie de hecho, ¿sí, no? ¿Quieres Sí, comentarlo? sí, yo les comentaba y ahorita que estábamos platicando, algo que lo representa perfecto es en la serie de Chosen, en la temporada 1, que trata este tema de la mujer samaritana y cómo se acerca e inmediatamente toda estructura se cae y sale corriendo a contarlo. O sea, se derriba ese diseño o lo que había Ese delante, paradigma. diseño, ajá, Ujú. y sale corriendo. Y qué perfecto, porque no le importó nada. O sea, no le importa. Ahí sí le valió lo que pensaran de ella. Ella sabía que la todo. gente pensaba mal de Sí, ella. claro, Ella lo claro. sabía. Y aún así salió corriendo y tal vez hablaste mal de mí, Sí, pero yo te voy a hacer lo que hizo, es lo que así él te es. dijo. Sí, 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 sí. Y, o sea, y no le importó. Y ella quería que todo el mundo supiera lo que le había sucedido. Y qué impresión, ¿no? Sí, eso es Hermoso. cuando las palabras de Cristo se hacen vida en nosotros. Sí. Las palabras de Cristo dicen, y por eso dice, mis palabras son espíritu y son vida. Claro. Entonces rompen los yugos, las estructuras mentales, rompen los yugos espirituales, rompen cualquier atadura que se pudiera haber generado en el alma, cae y entonces te vuelve a alinear. El problema de la samaritana y el problema del pecado del mundo es que estamos desalineados. Dios te creó para algo, pero en el camino nos perdimos y nos desalineamos. Y estamos funcionando fuera de diseño. Y por eso no tenemos la satisfacción que debiésemos tener, ni la plenitud que debiésemos experimentar, precisamente por eso, porque funcionamos fuera de diseño. Dice Efesios 1, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser hijos suyos. O sea, eso es verdaderamente tremendamente poderoso. ¿Por qué? Porque eso te da identidad. Entonces yo no fui creada para la maldad, no fui creada para el pecado, no fui creada para la destrucción, no fui creada para, para traer mal a la tierra, yo fui creada para hacer bendición, yo fui creado para traer libertad, yo fui creado para enseñar a otros, yo fui creado para hacer bendición. Sí, de hecho algo que me impresiona de esa parte es como de por sí el contexto cultural y social que vivían ya era complicado, ¿no? Luego, además, ser mujer ya era complicado, más complicado. Y luego, como decían, la historia de ella le abonaba aún más, ¿no? Me pongo a pensar en que ese contraste de cómo ella llegó al pozo y cómo ella salió, lo que decían, cómo lo representa en la serie, y es como el ver, eso ya estaba en ella, ya estaba predestinada ella a vivir ese momento en ese lugar y ser la persona que Cristo escogió para comunicar el mensaje. Y me pongo a pensar, o sea, lo traspolo a mi historia y es como, eh, yo siempre fui una persona muy callada. Fui muy verbal, o que me gustara comunicar, o que nunca Más bien fui, solitaria, sí, no, apartada. apartada, no sociable. Ujú. Y cuando Cristo me muestra quién soy y ahora sí que retorno, Él reivindica mi camino, ¿no? Te vuelve a Me doy alinear cuenta el que diseño. sí, hablo mucho, ¿no? O sea, Ay, muchísimo. Y mucho. y lo disfruto y el escuchar y el estar con mis amigos, ¿no? O sea, me doy cuenta que ahora sí que toda mi historia, lo que viví, quiso ponerme un sello que no era el sello que Dios puso, Claro, ¿no? sí. Entonces, No era conforme Cierto. a la idea con la que Dios te había así creado. es. Entonces, eso es lo que sucede. El mundo espiritual Ujú. de maldad, la tiniebla, Busca. busca siempre sellarnos para que no funcionemos Sí. en el diseño en el cual Dios nos creó. Ujú. Entonces, si Dios te cogió para hacer vida, si Dios te escogió para hacer vida, tú funciones en la muerte. Si Dios te escogió para ser un faro de luz,
tú seas oscuridad para otros. Cierto. Si Dios te escogió para tener un diseño de comunicación, ¿verdad? Para mostrarle a otros la verdad, para comunicar la verdad, te hace que te calles. Sí. Entonces si Dios te escogió y te creó para funcionar con muchos, para poder influenciar a muchos, Él te aparta y te aísla. Entonces esa es la razón. O sea, muchas veces pensamos que la personalidad que tenemos es porque así somos, ¿no es cierto? Así no, así el enemigo nos ha hecho creer que somos, pero realmente no somos así. Por eso dice, conoceréis la verdad. Jesús le dijo a sus hijos, y la verdad os hará libres. Sí, no, y todo lo que pasa, porque yo recordaba que cuando iba en la primaria, participé en una ecuación que hubo y no sé qué, y yo paso, se burlan de mí y decido callar. A partir de ahí, la verdad es que yo no recordaba hasta hace poco porque minimizaba mis ideas, o sea, yo tenía una idea y me callaba. Yo decía, no, pues no es importante decirlo, ¿no? Pero realmente dije, ¿por qué? ¿No? Y es lo que están hablando, o sea, era que el enemigo decidió callarme con eso. Me sentí pues burlada, avergonzada delante del grupo y dije, no me va a volver a pasar. Y en realidad mi diseño es eso, hablar, ¿no? Y hablo, ¿no? Me encanta, Sí, también. pero hasta que lo entendí, ¿no? Y que había algo detrás que me estaba callando. Sí, ¿no? lo que viviste te puso un sello. Sí, Y tú te lo claro, creíste. sí, Hasta que tuviste ese encuentro con Jesús, sí. y en ese proceso que has llevado de su mano, Él te ha sanado. Entonces, Sí. cuando Dios te sana, tú puedes funcionar libremente en el diseño. Sí, igual. No estás pensando en qué van a decir de ti, no estás Ujú. pensando que me van a criticar, Sí. no estás pensando en qué opinión tengan los demás de mí. No, Sí, sí, eso no te importa, porque tú eres como Él te creó y no te interesa quedar bien con nadie, te interesa agradarlo a Él. Claro. Y cuando una persona es libre, se expresa libremente, sin importarle el temor, no está. Ujú. O sea, no funcionamos por temor. Nosotros funcionamos por amor. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera el Sí, temor. amor, qué lindo. Entonces, Qué hermoso tremendo, pasaje. tremendo que muchas veces no entendemos, bueno, nos ha sido revelado esto y funcionamos en Sí. el temor. En el temor. O sea, hacemos las Ujú. cosas por temor, ¿no? Para querer encajar, Ujú. para querer pertenecer, pero realmente no por eso necesitamos primero recibir la Así. revelación del amor. Sí. ¿Qué fue lo que sintió la Cierto. samaritana? ¿Ustedes qué Sí, creen? No, sí, aceptación, Aprobada. aprobación y la aceptación que el Padre te da, la aceptación que te da a través de Jesús, de saberte amado, de saberte de que el Mesías, el Hijo de Dios, se te reveló. Sí. O sea, a ti que te sentías el ser más indigno de toda la tierra, Tremendo. eso Sí. te sana. Sí, el mismo Hijo de Dios viene a un encuentro contigo. ¿no? Y te sana, Wow. te sana esa verdad te sana y te vuelve a colocar en el diseño correcto, para funcionar en el diseño correcto. Y vean cómo esa mujer fue una puerta de salvación, no solo para su casa, sino para toda una ciudad. Jesús no Sí, hizo cierto. milagros en Samaria, No. pero toda la ciudad creyó en él. Wow. Wow. Por el testimonio Por de el ella. testimonio de ella, sí. Por el testimonio de una mujer sanada. Y esto Sí, nos deja sí. una hermosa lección, porque a veces nosotros vemos menos lo que Dios, con el diseño con el que Dios nos ha creado. No nos hizo inferior. No nos hizo inferior. Dice la escritura que nos hizo ayuda idónea. Y en el original, esa palabra, en el original hebreo es ish e isha, y tiene que ver con ser contrincantes del mismo rango. Nos hizo del mismo rango que el hombre, solo que nos complementamos, ¿no? Sí, Somos claro. dos que estamos espalda con espalda, viendo y teniendo una visión tridimensional, una visión tridimensional, Claro. Sí, ¿verdad? Para cuidarnos las espaldas. ¿Por qué le crea una ayuda idónea? Porque el que gobierna solo se corrompe. sí. Entonces, esto es tremendo, tremendo. Entonces, vemos aquí el diseño de Dios expresado para volver a la mujer a ese diseño con el cual la crea. Vemos el gran amor de Dios a través de Jesús. Y yo me imagino a Jesús feliz. Sí, Feliz. claro. O sea, así como lo Como la viste serie. en la serie, Sí. feliz de que se haya podido
esa hermosa criatura volver, Sí. esa hermosa hija, volver a su diseño. Y yo creo que en ese hecho, en ese gesto, debe haber visto la cara de todas nosotras. De todas las que Ay, después de sí. ella naceríamos y seríamos impactadas Sí, sí. por el testimonio de esa mujer, pero también por la vida de Cristo. Sí, no, y es que es tremendo porque si uno lo ve hoy en día, siempre la mujer tiende a buscar las respuestas, ¿no? Por eso hay tantos movimientos como espirituales y toda esa tendencia en que la mujer como no encuentro como no encuentro en mi vida cotidiana la aceptación, la aprobación, las palabras de afirmación, de amor, lo busco en otras mujeres que están igual, ¿no? O sea, que tienen como esa tendencia esa búsqueda. Siempre la mujer está buscando. Y siempre es Y muy a veces, abierta. y a veces por estar buscando respuestas, a veces se mete Sí, en sí. cosas equivocadas, ¿no? O sea, pero porque es por diseño, ujú, escucha más, sí, más, escucha más las más voces, sensible. es más sensible a ser engañada también por eso, porque si se conecta a la fuente equivocada, híjole, Sí, ya, ¿qué voz amplifica? ¿qué voz va a amplificar? Exacto, se conecta a la fuente equivocada, pero vemos, o sea, pues ahí está la historia de la mujer. Ahí se La ve. historia de la mujer es 5 maridos. ¿A qué fuente se había conectado para poder tomar las decisiones de cambiar de marido 5 veces? O Nada sea, más, ¿no? ¿a Nada qué más. fuente se conectó? Sí, sí, sí. Sí, entonces, pero vean que eso no impidió cómo Jesús viene a rescatarla, Así es. viene a salvarla, viene a mostrarle la vida, viene a mostrarle su favor, su amor, el que no la juzga, Sí, no. no la juzga, sino va a su Claro. rescate, porque él sí sabía para qué había sido creado, Ujú, él sí sabía para qué Dios la había diseñado. Simplemente la alineó. sí, así es. La alineó. Sí. Y Ese ya, encuentro fue lo que transformó eso, ¿no? así es. Transformó todo. Transformó su mente, Todo, transformó su todo. corazón primero y transformó Todo, su una mente. ciudad también. Y el Sí, resultado fue es tremendísimo. toda una ciudad. O sea, mientras Sí. nosotros funcionamos fuera de diseño, no vemos la cosecha, no vemos la fructificación, porque estamos funcionando fuera de diseño. Entonces aquí la pregunta sería, para los que nos escuchan, es, Ujú. ¿estás funcionando en tu diseño? ¿Estás funcionando en el diseño con el cual Dios te creó? Porque de ahí viene todo. O sea, viene la identidad. Si yo sé quién soy, sé lo que tengo que hacer. Sí. Entonces, esa es la pregunta, se las dejamos para Sí. que ellas mediten y nos escriban por ahí en los comentarios Sí, sí, sí. qué opinan, qué preguntas tienen, si tienen más preguntas, ¿verdad? Podemos a lo mejor profundizar en Sí. episodios Futuros. futuros, podemos profundizar más Sí, acerca claro. de esto. Finalmente, así como esto que tenemos, esta es una conversación, ¿no? Y Ujú. no solo somos nosotras, también, Ustedes. también son cada una de ustedes que Claro. están viendo, Que y nos que están tienen, viendo del otro lado. sí, tienen inquietudes, preguntas, están nuestras redes sociales, ahí también pueden hacernos llegar. Ahora sí que vamos por partes, no estamos leyendo todo el pasaje de una y vamos a, Sí, no, vamos sí, por se va a partes. poner mejor. Pero si Sí. leen el pasaje y tienen preguntas, pues adelante, o sea, estamos abiertas a recibirlas y Sí, esto fue solo la sí, introducción. eso sí, una Ay, probadita. Para hoy, qué un poquito. Qué introducción. Sí, una probadita, ¿no? Tampoco nos vamos a echar todo de una sentada, ¿no? O sea, esta taza tiene que seguir teniendo siempre tema de conversación, ¿no? Claro. Claro. Entonces, adelante. Ahora sí que está todas las plataformas que las acercamos a ustedes para seguir conversando, ¿verdad? Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.